Hola amigos, ¿cómo estáis? Como os dije el otro día, es imperativo recuperar el momento de la historia, en el que hace 3 años dije que los únicos que pueden salvar la civilización humana, son Vladimir Putin y Xi Jinping. Después de muchos acontecimientos, parece que la historia me está dando la razón, y sigo ratificándome en ello. Juzgar vosotros después de este repaso histórico a los acontecimientos que estamos viviendo. Estos últimos años los ciudadanos occidentales estamos asistiendo impávidos al mayor peligro al que se ha enfrentado la humanidad en su historia desde la crisis de los misiles en Cuba. Al mismo tiempo que también estamos aceptando posiblemente impotentes, por nuestro dramático conformismo para no cuestionar a nuestros igualmente patéticos gobernantes. Al ridículo en el que el imperio occidental podría haber caído, en sus mal calculadas ansias de dominar el mundo. Y que han sido frenadas en seco por Vladimir Putin, para lo cual vamos a hacer primero una breve glosa de los últimos acontecimientos significativos. En la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al decir de la mayoría de los medios de comunicación incluidos los occidentales, actuó de telonero de Putin. Y como único resumen se puede decir que su pobre discurso se afianzó en 2 ejes totalmente sobrepasados por la historia. Uno, cuando dijo que el capitalismo es lo mejor que le ha pasado a la humanidad en toda su existencia. ¡Qué barbaridad! En mi vida he oído solemnizar semejante exabrupto. Y el otro, cuando dijo que para solucionar el problema de Siria, era condición indispensable que Bashar al-Assad abandone el poder. En esa misma asamblea, un par de horas después, Vladimir Putin tomó la palabra y desgranó un discurso muy duro contra la prepotencia de Occidente. Le dijo a Obama, que no. Que la economía tiene que estar al servicio de los pueblos y no al de los inversionistas, que se le acabó a Occidente el convertir el planeta en un campo de batalla. Para subyugar a pueblos y civilizaciones y robarles sus recursos, y que para solucionar el problema de Siria, es condición indispensable que su legítimo presidente Bashar al-Assad, elegido en elecciones por su pueblo, siga al frente de Siria. Con estos antecedentes, ¿cómo podríamos sintetizar la historia del derrumbe estrepitoso del imperialismo occidental? La ensoñación en la que Occidente hemos estado sumidos, apoyado por un único sistema de engaño a las poblaciones al tener a su servicio a toda la prensa de falsimedia, así como también a la mayor fábrica de propaganda jamás conocida en la historia como es Hollywood. La población occidental ha sido despertada por la realidad que le ha supuesto el factor Putin. Este mandatario, que ha conseguido rehacer el imperio de la antigua Unión Soviética, ha sacado los colores a la prepotente OTAN. Pero para calibrar el ridículo tan espantoso que Putin le está haciendo sentir, vamos a repasar algunos acontecimientos recientes para compararlo con lo que pretendían. Básicamente lo que pretendían una vez caída la Unión Soviética, era un mundo unipolar, donde el capitalismo campara a sus anchas con la intención de sustituir las naciones y las culturas por empresas y corporaciones supranacionales, volviendo a la Edad Media en cuanto a derechos civiles, laborales y de represión. Para conseguirlo tenían planificada una hoja de ruta con los siguientes pasos de palo y tinte tieso. Hacerse con todo el petróleo de Oriente Medio, para lo cual se inventaron unas revoluciones de colores en las naciones disgregadas de la ex Unión Soviética, y la famosa Primavera Árabe, que pusieron en marcha en Oriente Medio y que incendió a todo el mundo islámico. El primero al que le tocó el turno fue Afganistán, que le cargaron el muerto de las Torres Gemelas de Nueva York. Después vino Irak, que todavía no se había recuperado de la Primera Guerra de 1991. Más tarde Egipto, donde promocionaron a los hermanos musulmanes para controlar la nación. Luego vino Libia, a la que destruyeron sin contemplaciones, con el magnicidio de Muammar el-Gaddafi incluido. Más tarde Siria, para la que tenían las mismas intenciones que con Libia, todo esto con el fin de eliminar la influencia de Rusia, Irán y China en la zona. En ese orden. Con ello conseguían, o pretendían conseguir, destrozar sus economías y debilitarlas, para que sus ciudadanos hiciesen el trabajo de la infantería de la OTAN, intentando revoluciones de colores a las que ya nos tienen acostumbrados, como es el caso de Ucrania, donde triunfaron en 2014, y su intento en Bielorrusia, sin olvidarnos de Venezuela,
ni de Cuba y muchos etcétera que están por el baúl del olvido. Paralelamente a estas acciones bélicas en Oriente Medio, la OTAN compraba países de la antigua Unión Soviética para adherírselos, poniendo bases militares en ellos rodeando a Rusia. Para preparar la ofensiva militar definitiva, sobresaliendo entre ellos los países bálticos, Georgia y Ucrania. Y en eso llegó Vladimir Putin. Me viene a la memoria una canción de Carlos Puebla, ¿se acuerdan? Y en eso llegó Fidel. Pues a la OTAN el brazo armado del imperio también le ha llegado Paco con la rebaja, este se llama Putin, y les ha infligido una derrota estratégica de las que hacen época. Voy a intentar desgranar algunos acontecimientos recientes, para que se pueda calibrar el ridículo espantoso del imperio occidental, del cual ya no se van a poder recuperar nunca porque Internet ha permitido a todo el mundo neutralizar bastante a falsimedia. Ahora mismo la economía del planeta está pivotando sobre el eje euroasiático, con Rusia y China a la cabeza, además de los BRIC, y el panorama no se puede poner más sombrío para el imperio, después de saber que Rusia, China e incluso Japón llevan años realizando ventas masivas de bonos del Tesoro estadounidense, se están desprendiendo de bonos a un ritmo jamás conocido. También llevan meses realizando compras masivas de oro, lo que no augura nada bueno para el dólar y el euros. Los aliados de la OTAN como es Arabia Saudita, ha empezado a emitir deuda pública por primera vez en su historia, para poder sufragar el gasto social. Ya que se está uniendo en la ciénaga del despilfarro que le supone el financiar las guerras de Siria y Yemen, y que al parecer la OTAN no ceja en su empeño de seguir intentando dar un vuelco a la situación militar en Siria y en Ucrania, lo que terminará provocando una guerra directa con Rusia y China. O el imperio se olvida de dominar el mundo, o el mundo volverá a la edad de piedra. En estos momentos la piedra solo está en el tejado de los países occidentales. Pero que como todo les sale mal desde que Rusia les empezó a parar los pies, en estos momentos se puede decir que Occidente es como un pollo sin cabeza, que corre y corre sin tener ni idea de dónde se encuentra, ni a dónde va, ni cuál es su lugar actualmente en el mundo. Cuando los ciudadanos occidentales sepan masivamente la verdad de lo que está pasando, que no es lo que les cuenta falsimedia, van a alucinar en Technicolor. Pero mucho me temo que se enterarán de lo que pasa cuando vean cómo llueven misiles, porque no veo yo a la OTAN sentada en una mesa como le pide Xi Jinping, para solucionar los problemas del mundo. Donde Occidente, solo sean uno más junto con el resto de bloques, y menos aún, los veo restaurando el dolor y la economía de los países que han destruido. Además de que la situación en Oriente Medio y Ucrania, empeora por momentos. De ahí el título de que solo el eje euroasiático liderado por Putin y Xi Jinping puede salvar al mundo del imperio occidental. Primero enseñándole músculo militar, y después haciéndole saber que se acabó su dominio para siempre. Si Occidente acepta, aquí paz y después gloria, y que se prepare para la siguiente fase, desterrar el capitalismo de la faz de la tierra, para entrar en un mundo más solidario e igualitario. Así que para calibrar en qué punto estamos ahora mismo en 2022, tenemos que volver de nuevo a 2015, y recordar las palabras de Putin cuando contestó al exabrupto de Obama. Putin dijo que la economía tiene que estar al servicio de los pueblos, y no al de los inversionistas, que se le acabó a Occidente el convertir el planeta en un campo de batalla, para subyugar a pueblos y civilizaciones para robarles sus recursos. Esta filosofía la vienen repitiendo Putin junto a Xi Jinping, a lo largo de las intervenciones que tienen en los foros donde intervienen, como el de San Petersburgo. ¿Cómo está el mundo 7 años después de 2015? Salta a la vista. Y para cualquiera que esté al tanto de la actualidad sobran las palabras. Occidente junto con su brazo armado OTAN, en el imaginario de las mentes de los habitantes de este planeta, excepto para los fascistas. La OTAN ya está en el rincón de la historia. Tal es así, que cuando Xi Jinping lanzó al mundo en el mes de abril de este año una iniciativa de seguridad global, que deja a los países del Cuarto Reich avergonzados ante el espejo de su historia. No se le ocurre otra cosa a Estados Unidos, que decir que esta iniciativa les preocupa. Una frase que deja al descubierto su adaptación social para compartir el mundo que es de todos, en una convivencia armónica en igualdad.
algo que Estados Unidos no practica ni entre los suyos. Porque ver la cantidad de personas sin techo en las calles de Estados Unidos durmiendo en tiendas de campaña, avergüenza a la raza humana, y al capitalismo de Obama. Pero avergüenza tanto o más su reacción ante la iniciativa de un país comunista para intentar hacer un mundo mejor para todos. Entre los principios de la Iniciativa de Seguridad Global de China, que preocupa a Estados Unidos, propuestos por el presidente chino Xi Jinping, están la no injerencia en los asuntos internos de otros países, así como el rechazo a las sanciones unilaterales y a la política de grupos. El presidente de China, Xi Jinping, propuso la Iniciativa de Seguridad Global, que, en su opinión, puede ayudar a lograr la estabilidad en la arena internacional. Sin embargo, desde Washington sostienen que las ideas de la visión de Pekín pueden socavar valores universales. Valores que llevan a millones de ciudadanos a vivir en la calle sin techo como en Estados Unidos, y envuelven al mundo en una guerra permanente. Esas son las famosas reglas, de las que orgullosamente se jactan los países neoliberales, que se les llena la boca repitiendo como loros la famosa frase de sociedad basada en reglas. ¿Pero no se avergüenzan ya de tomarnos por idiotas? Pero vamos a hablar de la propuesta de Xi Jinping. ¿En qué consiste la iniciativa? Cuando presentó la iniciativa en abril de 2022, el mandatario chino hizo hincapié en que los países de todo el mundo somos como pasajeros a bordo del mismo barco, que compartimos el mismo destino. Para que el barco supere la tormenta y navegue hacia un futuro brillante, todos los pasajeros deben trabajar juntos. La idea de arrojar a alguno por la borda simplemente no es aceptable, subrayó. Según su opinión, es importante seguir comprometidos con el concepto de la seguridad común, amplia, cooperativa y sostenible, así como trabajar para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los países y no interferir en sus asuntos internos, cumplir con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Rechazar la mentalidad de la Guerra Fría, oponerse al unilateralismo, y decir no a la política de los grupos y enfrentamiento entre bloques. Tomar en serio las preocupaciones de seguridad legítimas de todos los países, respetar el principio de la seguridad indivisible, crear una arquitectura de seguridad efectiva y equilibrada, y oponerse a los intentos de lograr la seguridad de una nación a expensas de la seguridad de otro país. Resolver las disputas entre las naciones de manera pacífica, a través de diálogos y consultas. Rechazar el doble rasero y oponerse al uso de las sanciones unilaterales. Mantener la seguridad en dominios tradicionales y no tradicionales, y trabajar juntos en disputas regionales y desafíos globales, como el terrorismo, el cambio climático, la ciberseguridad y la bioseguridad. Entretanto, Li Keqiang, director general del Departamento de Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, expresó la esperanza de que Estados Unidos eche un serio vistazo a la iniciativa de seguridad global, que introduce nuevos elementos para defender la paz global. Espero que Estados Unidos pueda mirar esta iniciativa muy seriamente, porque tienen un Estado muy fuerte para la seguridad mundial. Nos gustaría ver que China, con otros grandes países, incluido Estados Unidos, pueden trabajar juntos para impulsar, desarrollar y materializar juntos la importante iniciativa de seguridad global, enfatizó, citado por Global Times. Por su parte, el Financial Times describió la iniciativa como parte de los esfuerzos cada vez más frenéticos de Pekín para oponerse a los bloques liderados por Estados Unidos, al que culpa por el conflicto y las tensiones globales. Un artículo publicado por The Financial Times en mayo, citó a Tian Wenlin, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Renmin de Pekín, quien calificó el orden mundial liderado por Occidente como bárbaro y sangriento. Los países están clamando urgentemente por un nuevo paradigma de seguridad global, basado en la igualdad y la confianza mutua ante los rápidos cambios en el entorno internacional. La iniciativa de seguridad global fue diseñada por Xi Jinping para proteger los intereses de seguridad de un espectro más amplio de personas en el mundo. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, declaró en mayo,
que China es el único país que tiene tanto la intención de redefinir el orden internacional, como el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo. La visión de Pekín nos alejaría de los valores universales que han sostenido gran parte del progreso conseguido por el mundo en los últimos 75 años, dijo Antony Blinken. Creo que no hace falta añadir ningún comentario más a las palabras de Antony Blinken, porque es la máquina de retratar, la que deja su fotografía en blanco y negro, en el rincón de la historia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.